Hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, leemos los primeros 13 versículos en forma alternada, nos unimos en el número 13, Romanos 9. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, verdad, digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Todos. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. A continuación, hermanos, escuchemos la predicación de la palabra a cargo de nuestro pastor Luis Arturo Santiago Ruiz. Bien, hermanos, den una ojeada, por favor, a su Biblia y en Romanos. Den una ojeada ahí en su Biblia a Romanos, así desde el principio, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y se va a dar cuenta que el capítulo 9 se podría tomar como una segunda sección de la carta. Hay un cambio, hay una especie de interrupción en el discurso del apóstol Pablo, y los comentaristas coinciden que el último versículo del capítulo 8 pareciera que Pablo se toma un descanso. Esto da pie a pensar que la carta a los romanos no fue hecha en una sola sentada, como se dice coloquialmente, sino que tuvo quizá una duración de varios días en los que el apóstol le escribía, probablemente repensaba las cosas, y llega un momento en el que Pablo, al escuchar nuevamente todo lo que ha escrito, se le hace necesario replantear nuevamente esta preocupación por los suyos. Porque Pablo va a darnos una respuesta ante una pregunta que incluso hasta nuestros días sigue prevaleciendo, la cual es la siguiente: ¿Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios? ¿Y por qué pensamos esto? ¿Por qué decimos esto? Porque con todo lo que se ha escrito hasta este momento, pareciera ser que Pablo es un antijudío, como que Pablo está atacando muchísimo a los judíos, y habrá quienes sospechen que Pablo odia a los judíos. Incluso en algún momento en la carta él acusa directamente a sus paisanos diciéndole: tú que te crees judío, y esas palabras son algo fuertes. Tú que te crees judío, y entonces empieza a desarrollar su pensamiento. Especialmente también esto se agudiza en el capítulo 4 cuando desarrolla el tema de Abraham y llega a declarar lo siguiente: Abraham es padre, pero no padre de los judíos, es padre de los que creen. Y este es un concepto que a los judíos no les queda muy claro, porque ellos han tenido la idea desde hace muchos siglos que como son el pueblo elegido por Dios, esto tiene que ver con un legado, digamos, de sangre y de carne. Es por eso que algunos comentaristas van a distinguir entre el Israel, digamos, de linaje, el Israel de descendencia, y el Israel de la fe. Pero eso vamos a verlo en su momento. Porque esto da pie a que haya cristianos que aseguren lo siguiente:
Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Pero hay otros cristianos que dicen lo contrario y mencionan el hecho de que no, la promesa de Dios que fue hecha a Israel sigue vigente, y esto significa que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que de alguna manera, que no entendemos, pero que así es como lo interpretamos, eso dicen estos cristianos, el pueblo de Israel será salvo solamente porque es Israel, solamente porque son de la descendencia de los israelitas originarios, que son los patriarcas, ¿no? ¿Qué tan cierto hay en esas aseveraciones? Porque tenemos que aclarar que en tiempos de Pablo no existía como tal esa clase de controversia, pero lo que sí había en tiempos de Pablo era la idea de que para ser cristiano primero tenías que ser judío. ¿Cómo? Primero tenías que circuncidarse. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado mucho de ese tema? Que los judíos decían, bien, ¿quieres ser cristiano? Primero circuncídate. Haz el proceso o el rito de la circuncisión y entonces bienvenido a la iglesia del Señor. Pero Pablo ataca esa idea. Y esta es la razón, entre muchas otras, por la cual se le dice a Pablo como un antijudío. Porque Pablo está en contra de que el cristiano obedezca las requisiciones de la ley, y muchos pensaban que esto Pablo lo hacía para favorecer a los gentiles. Entonces, en este tema que vamos a abordar a partir del capítulo 9 y que se va a desarrollar incluso hasta el capítulo 11, porque el tema es 9, 10 y 11, vamos a encontrar muchos temas con respecto a Israel que son incluso hasta nuestros días motivo de debate. Por ello, hermanos, hay algo que tenemos que recordar. Tenemos que refrescar nuestra memoria para que vayamos avanzando. ¿Qué es lo que Pablo ha dicho que se considera antijudío y cuál va a ser la respuesta de él ante estas cosas? Bien, recordemos que Pablo nos ha dicho que la ley no nos salva. ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo ha afirmado Pablo de muchas maneras, de forma bastante reiterativa. Pablo dice, la ley no te salva. La ley no te salva, no te justifica, ni siquiera, dice Pablo, la ley te ayuda a no pecar, dice el apóstol. Al contrario, el pecado que contamina todo, dice Pablo, el pecado se ha dejado llevar o ha dejado su huella en la ley para promocionarse a través de ella misma. Lo segundo, Pablo enfatiza que ni la circuncisión ni ninguna otra práctica religiosa nos justifica delante de Dios. Y eso Pablo también lo ha refrendado en muchas ocasiones. En suma, Pablo concluye de que no es necesario hacerse judío para ser salvo o para ser cristiano. Y aquí ya empiezan los judíos, si no fuera suficiente las dos primeras declaraciones, a pensar que Pablo es un antijudío. Es un malagradecido porque él, siendo judío, ataca a otros judíos. Por lo tanto, es lo que sería en nuestros días un antisemita. Y Pablo da el tiro de gracia diciendo que lo único que necesitamos para ser justificados ante Dios es el sacrificio de Cristo. Y como saben ustedes, los judíos tenían bastantes preguntas. Por ejemplo, creo que el micrófono no está sirviendo bien, voy a usar este mejor. Si me ayudan, apagan este micrófono porque como que se da un poquito el sonido. Bien, gracias, así estamos bien. Ni modo, no vamos a usar el inalámbrico, tenemos este. Pero esto va a plantear, como decía, varias preguntas a los judíos, entre las cuales se encontraban las siguientes. ¿Qué pasa con la promesa de Dios? ¿Qué pasa con el pacto de Dios? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la descendencia, es decir, entonces, ¿quién es el que se salva? ¿No los que son hijos de Abraham? Y la otra, que va a ir pegada con una nueva presunción de los gentiles. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Y es una pregunta bastante interesante. Y vamos a tratar de responderla con la palabra de Dios. Y lo digo, hermanos, porque hay controversias al respecto.
Hay gente que tiene sus opiniones. Aquí no vamos a hablar de opiniones, vamos a hablar de lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero rogar que tengan sus Biblias abiertas, sus bosquejos en la mano, porque están en sus boletines los bosquejos, ahí pueden seguir el hilo del sermón, y vamos a comenzar con estos 3 puntos, que van a dar pie prácticamente a todo el capítulo 9, 10 y 11. En primero, Pablo dice, no es un antijudío, no lo es. En segundo lugar, Dios no falla. ¿Quién es el que falla? Pablo nos va a decir después quién es el que sí falla. Y en tercer lugar, es necesario hacer un repaso y una reinterpretación de la historia. Y esto nos va a ayudar a dar la correcta interpretación del texto bíblico y explicar qué es lo que Dios quiere tanto para los judíos como para los gentiles en este tiempo. Vamos a orar antes de comenzar, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios amoroso, porque eres un Dios justo, porque eres un Dios que tiene paciencia de nosotros y quiere enseñarnos a través de la palabra enseñanza profunda. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos porque queremos entender estos misterios que a veces nos quedan muchas dudas y permítenos especialmente no satisfacer solo nuestra curiosidad, sino que también todo lo que escuchemos sea para edificación, para crecimiento, para que podamos aplicar tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver el texto bíblico en 3 grandes secciones. La primera es Romanos capítulo 9. Lean junto conmigo versículo 1 al 5, por favor. Dice el texto bíblico, bien, dice el texto, como dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, es una buena oración de introducción a este nuevo tema. Como dije hace un momento, parece que Pablo, después de escribir el capítulo 8, se levanta de su mesa, porque recuerden que hay alguien que le está apoyando a escribir, se despeja, se estira y dice, a ver, quiero volver a escuchar lo que he dictado, a ver, dime. Y entonces llega un momento en el que probablemente el mismo Pablo se da cuenta que su discurso puede ser malinterpretado y el Espíritu Santo le ilumina para ampliar el tema de los judíos y Dios. ¿Qué es lo que pasa con ello? Y comienza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento. Nos llama la atención esto porque Pablo quiere abrir su corazón aquí. Muy pocas veces el apóstol lo hace. Pablo es un poco más cabeza que corazón, eso hay que reconocerlo. Casi no abre su corazón más que en unas 2 o 3 ocasiones. Cuando se confiesa con los corintios y les dice, hermanos, yo tengo un aguijón en la carne, esa es una revelación muy íntima. Cuando abre su corazón aquí, verdad digo y no miento, abre también su corazón. Llega un momento en otra carta que también abre su corazón, hablando acerca de sus sufrimientos, que es la segunda carta a los Corintios, y en Filipenses, que es mi favorita, cuando él revela su corazón, le dice, hermanos filipenses, Dios sabe cuánto los amo, Dios sabe cuánto los quiero. Y es que Pablo reconoce su amor a los de su raza. Y Pablo refrenda esto. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué significa la palabra anatema, hermanos? ¿Alguien sabe? Maldito, sí, así es, maldito. Desearía ser maldecido por amor a mis hermanos. Y es que las palabras de Pablo en su carta a los romanos podrían ser malinterpretadas, podrían ser tomadas como una muestra de un odio que él siente hacia los judíos.
En muchas ocasiones Pablo los ha confrontado. Pablo les ha dicho que el ser judío no es suficiente, que incluso hay algunos que siendo judíos hacen lo opuesto a lo que dice Dios, y Pablo les dice sus verdades. Y Pablo revela su corazón diciendo, yo amo a los de mi raza, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Y algo que él nos ayuda a reconocer, porque esta segunda parte, cuando inicia el versículo 4, nos ayuda a reconocer una gran verdad, que son israelitas, de los cuales, fíjese muy bien lo que menciona, son la adopción, una doctrina importante, la gloria, el pacto, doctrina importante, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y lo más importante, de los cuales según la carne vino, ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y lo que Pablo quiere ayudarnos a reconocer, y reconoce él en primer lugar, es que este pueblo llamado Israel es el receptor original de todas estas doctrinas, de la adopción, el pacto, la ley, el culto, las promesas, y que no podemos entender nada de esto si no es a través de la experiencia que tuvo este pueblo. Y hay más. Pablo reconoce que Jesucristo, nuestro Señor, tuvo una nacionalidad. ¿Cuál era? Era judío, ¿verdad? No era mexicano, no era norteamericano. Hay una canción cristiana en Estados Unidos, me llamó mucho la atención, que dice el cantante: doy gracias a Dios de que Jesucristo no fue americano. Así dice la canción. Doy gracias a Dios que Jesucristo no fue norteamericano, porque si no, hubiera hecho muchas cosas que no están bien. Cristo fue judío. Y no podemos entender, hermanos, ninguna de estas cosas, el pacto, la adopción, las promesas, si no entendemos la historia de esta nación. Pero mucho cuidado con esto, hermanos. Porque en muchas ocasiones, cuando leemos la Biblia, solemos tener una actitud un poquito presumida. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay que reconocer que cuando leemos la Biblia a veces tenemos una actitud un poquito presumida, un poquito presuntuosa, diciendo: si yo estuviera en el tiempo de que los hebreos estaban vagando por el desierto, yo no hubiera dudado del Señor. ¿Verdad? Los criticamos diciendo: ¿cómo es posible que ellos vieron la columna de fuego, que ellos vieron la nube enorme que guiaba al pueblo de Israel por todo el desierto? Y hay quienes dicen: ¿cómo es posible que ellos hayan dudado de esto? Yo nunca lo hubiera hecho. ¿Cómo es posible que en aquel monte donde sube Elías y que hay 450 profetas de Baal, haya gente que hubiese claudicado entre a qué Dios iban a adorar? ¿Se acuerdan que incluso Elías lanza este desafío? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice. Yo no hubiera pecado de esta forma. Si Jesús estuviera conmigo, si me hubiera escogido como uno de sus apóstoles, yo nunca lo hubiera entregado, ¿verdad? Solemos tener esta actitud. Y Pablo nos va a regañar después a los gentiles, ¿verdad? Porque así lo hace. Cuando él dice: mira, no te creas tanto, porque tú eres una rama injertada ahí en el olivo. Quien se alimenta de la savia eres tú. Nos llama a no tener una actitud presumida. Y por ello, hermanos, tenemos que entender cómo Dios se ha revelado a este pueblo y cómo este pueblo ha reaccionado y contestado a este Dios. Porque las respuestas que este pueblo tiene, aunque tampoco lo queramos reconocer, tiene eco en nosotros mismos, porque así es como también nosotros respondemos. Alguno dirá:
Yo no me inclino a ninguna imagen tallada ahí en piedra o en madera. No me inclino ante un becerro de oro. Bueno, no. Pero a lo mejor si adoras el dinero. A lo mejor tu ídolo es la sensualidad. A lo mejor tu ídolo es el placer, la televisión, los artistas. El ídolo puede cambiar, pero la acción es la misma. Por esa razón, hermanos, tenemos que ver con mucha humildad los errores de este pueblo, para que aprendamos de sus errores y no repetirlos. Porque cualquier cristiano que señale con el dedo al pueblo judío, al pueblo de israelita, está pecando al presuponer que ellos harían un mejor papel de lo que estos personajes históricos hicieron. Y a veces lo cierto es que nosotros fallamos, aún incluso de peor manera que la que ellos fallaron, porque nosotros tenemos algo todavía adicional. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿se acuerdan ustedes? Y tenemos la libertad del pecado en Cristo. Así que, ¿a quién creen que Dios le va a exigir más? Se los dejo de tarea, hermanos, para que lo pensemos. Y con esto hay una pequeña conclusión, que es lo que va a sentar la base de lo que Pablo va a desarrollar a continuación. Quien falla no es Dios. Vamos a ir Romanos 8, versículos 6 al 8. Dice, Romanos 8, del 6 al 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, tenemos que enfatizar esto, hermanos. Pablo dice que no es que la palabra de Dios haya fallado. Dios no falla. La pregunta intrínseca en todo esto es que los judíos de la comunidad de Roma tenían esta pregunta: ¿qué pasa con la promesa? ¿Qué pasa con la justificación? ¿No es acaso la justificación algo de nosotros los judíos? De tal manera parecía que se querían apropiar de la salvación y de la justicia, como si por el simple hecho de pertenecer étnicamente a Israel, en automático se les diera salvación. Y Pablo dice, hemos malinterpretado un poquito la palabra. Pablo les dice a los judíos, hemos malinterpretado lo que el texto bíblico quería decir. Pablo aquí se muestra como un exegeta que les dice, vamos a analizar juntos el texto bíblico. En primer lugar, tenemos esto: Dios no falla, pero nosotros sí fallamos. ¿Y en qué hemos fallado? Dirían los judíos, ¿en qué hemos fallado nosotros? Bien, el pueblo de Israel falló porque se asumió como un pueblo de Dios exclusivo. ¿Qué significa esto? Que ninguna otra nación puede entrar en este club de la salvación que ellos pretendían ser, ¿cierto? Ellos ponían las condiciones y por esta razón ellos pugnaban porque todos los cristianos se circuncidaran. ¿Se acuerdan ustedes que ese fue el tema de debate y polémica en el Concilio de Jerusalén, que narra el libro de los Hechos? En donde la discusión era la siguiente: ¿el evangelio puede llegar a los gentiles, sí o no? Y hay quienes decían que podía ser a menos que los gentiles se circuncidaran. Y es cuando Pablo dice, hermanos, Dios me ha dado una revelación en el que me ha llevado a la casa de un hombre llamado Cornelio, y Dios me dijo que les hablara de su palabra. Y a partir de entonces, dice la Biblia, que el evangelio se abre a los gentiles, pero que no les piden que se circunciden. Aunque la idea de circuncidarse prevaleció, como hemos observado en las cartas de Pablo,
que son posteriores al Concilio de Jerusalén. Gálatas, Efesios, Romanos hablan acerca de estas prácticas y Pablo las reprueba diciendo: no es necesario que te circuncides, porque esto era una señal externa que pertenecía a un Israel, vamos a llamar por un momento, externo. El verdadero Israel no es étnico, dice Pablo. Y por eso presenta a una imagen que ya nos ha presentado antes, que es la figura de Abraham. Y se acuerdan ustedes que en el capítulo 4, Pablo, cuando presenta a Abraham, maneja un concepto nuevo, diferente, diciendo: Abraham es el padre de los que creen. Y cualquier judío diría: no, Pablo, discúlpame, Abraham es nuestro. Y Abraham es el padre de los judíos. ¿Sí es cierto? Bueno, vamos a ver qué dice el texto bíblico. Vamos a ver. Y dice el texto bíblico que en Isaac te será llamada descendencia. Después va a continuar el texto explicándolo, dando a entender que los hijos, dice, no son según la carne los hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Y por eso Pablo ya nos ha presentado, como dije hace un momento, a Abraham como el padre de los que creen. Entonces, no es que Pablo sea un antijudío, no es que Pablo esté en contra de los judíos. Lo que Pablo quiere resaltar es que está en contra de las ideas de los judíos que intentan discriminar a quienes se acercan a Cristo. Porque como usted podrá leer en la carta a los Efesios, hay también esta división entre cristianos que son judíos y cristianos que son gentiles, y los primeros discriminan a los segundos, haciéndoles ver como que son cristianos de segunda categoría. Es que yo soy judío, yo soy cristiano, así que yo soy el favorito de Dios prácticamente. Soy el consentido de Dios. Tú eres gentil, tú eres un agregado, así que como que Dios te va a hacer caso, pero en segundo lugar. Eres su hijo, pero no eres el hijo favorito. Y Pablo rompe esta pared, por eso Pablo dice que Cristo ha derribado la pared intermedia que nos separaba de Él y que separaba tanto a los judíos como a los gentiles, y todos son iguales ante el Señor. Por eso el énfasis de esta sección es que, y quiero que por favor esto lo subrayen, se lo memoricen, porque esto es hermoso. Dios tiene un pueblo por elección, no por privilegio. Dios elige a los que Él quiere. Y por eso nos introduce el ejemplo de Abraham. ¿Quién fue Abraham realmente? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando se nos describe el personaje de Abraham en Génesis capítulo 12, no se nos dice algo adicional de él? Es decir, no sabemos su trasfondo, solamente el texto comienza diciendo: habló Dios a Abraham y le dijo: levántate, salte de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que te voy a mostrar. ¿Se acuerdan que así inicia el texto? No se nos dice que Abraham fuera un hombre religioso, no se nos dice que Abraham fuera un hombre moral, moralmente bueno, no se nos dice que Abraham estuviera buscando a Dios, no se nos dice nada de esto. Incluso cuando seguimos leyendo el texto bíblico nos damos cuenta que Abraham no era una persona ni moral ni espiritualmente fuerte. Era un mentiroso. ¿Se acuerda usted que llega a Egipto y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Estás muy bonita. Eres hermosa y tengo miedo que los hombres, deseando tomar tu mano, me maten a mí, así que vamos a hacer un acuerdo. Mira, vamos a decir que somos hermanos. Y así a mí no me van a matar. No resolvió el segundo problema, o el primer problema. ¿Se acuerdan cuál era el primero?
Eres bonita y la gente te va a pretender, como que diciendo, bueno, si te pretenden con que a mí no me maten, no me molesta, ¿verdad? Medio raro eso, ¿no? Y lo llenaron de regalos, porque era el cuñado. Pues sí, ¿no? En esa lógica. Querían quedar bien con él. Y dice el texto bíblico que una noche en el que creo que el faraón quería tomar a Sara, Dios se le apareció en sueños. Ni se te ocurra tocar a esa mujer. ¿Se acuerdan ustedes? Y este hombre se enojó y fue con Abraham y le reclamó, ¿por qué me has mentido? Yo me imagino a Abraham recostado en su sillón de lujo que le había regalado el faraón, escuchándolo, o en su hamaca con su coco. ¿Por qué me has engañado? Ella es tu mujer. Y la cosa no quedó allí. Hay muchos otros pecados que Abraham comete. Cuando le quiere ayudar a Dios, ¿se acuerdan ustedes? Que Sara le dice, mira, yo no puedo engendrar hijos, llégate a mi sierva Agar. Y Abraham consintió, no puso ninguna resistencia el Abrahamcito, ¿verdad? Pablo nos quiere dar a entender que este personaje no fue elegido por sus buenas obras, no fue elegido por su conducta intachable, fue elegido por gracia, no por privilegio. Y esto va a descansar en lo que después va a desarrollar Pablo como la teología de la elección incondicional. Dios elige a quienes Él quiere, y por eso la base sobre la que descansa la salvación, la elección, la gracia, la justificación, es la soberanía de Dios. Solo Dios tiene el poder y la autoridad de hacer promesas a quienes Él quiere. Y esto, mis amados, obliga entonces a hacer un repaso y una reinterpretación de la historia. Y Pablo continúa, versículo 9 al versículo 13. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí, hermanos, quiero darles una primer tarea, porque esta sección se tiene que comprender con el sermón que vamos a dar la próxima semana. Por eso les pido que traigan este bosquejo la próxima semana, porque aquí quiere Pablo sentar nuevamente las bases del pensamiento que estará desarrollando. Porque un aspecto práctico de la promesa de Dios es analizar la historia de los patriarcas. Dice Pablo, ok, ¿quieren que nos vayamos a los principios? ¿Por qué son ustedes el pueblo elegido de Dios? ¿Quieren saberlo? Bien, vamos a ir al texto bíblico. Y veamos que la promesa no se basó en la fidelidad o en las acciones de los patriarcas. No. Ya mencionamos el caso de Abraham. Pero más interesante aún es ver el caso, por ejemplo, de Isaac. Que Isaac cometió el mismo error de su padre, ¿se acuerdan ustedes? Que también Isaac le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Eres muy bonita y probablemente haya quienes te quieran conquistar y a mí pues me van a querer matar, así que vamos a fingir y vamos a decirles a todos que eres mi hermana. Exactamente igual. Y de allí se nos introducen a estos gemelos, que ya hemos estudiado su historia en algún momento en los sermones de la pandemia. Estuvimos hablando acerca de de Jacob y de Esaú, o de Esaú y Jacob. La lógica supondría, la tradición, la cultura, ¿quién tendría que ser, hermanos, el heredero de la promesa que se le dio a Abraham? Esaú, porque era el primogénito. Pero desde el vientre
de Rebeca, Dios había dicho esto: el mayor servirá al menor. Dios había dicho desde antes que estos bebés llegaran al mundo, desde antes que estos bebés se formaran en su personalidad y en su carácter, Dios ya había dicho algo acerca de ellos. Así que, hermanos, no son las acciones de las personas, y por eso el texto lo dice, pues no habían aún ni nacido, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Porque Esaú ciertamente fue un hombre sanguinario. Ustedes saben que posteriormente cambió su nombre a Edom, que significa rojo, y que tiene la connotación tanto de sangre, que es una interpretación por la que muchos se inclinan, y Jacob también no era una persona moralmente buena, era un tramposo. Dice el apóstol Pablo, ninguna de las acciones de estas dos personas determinó que Dios eligiera a uno y aborreciera a otro. Simplemente fue la soberanía de Dios. Y por esto es importante resaltar para el futuro, me refiero para los estudios o para los temas que vamos a desarrollar a continuación del todo el capítulo 9, 10 y 11, que las acciones de las personas no determinan las acciones de Dios. Ahora, a muchas personas no les gusta esto, porque estamos acostumbrados a la meritocracia, ¿cierto? Tanto haces, tanto mereces. Si te portas bien, les decimos a los niños, te vas a ganar esto o aquello. Si te portas mal, obviamente vas a obtener tu sanción. Pero la idea es que te portes bien y te ganes esto, ¿cierto? Esto es lo que queremos. La meritocracia. Pero la Biblia dice que la meritocracia para Dios no es efectiva porque Él ama a quien Él quiere. Dios actúa con base a su propia sabiduría y con base a su propia soberanía. Por eso todo lo que Dios hace descansa sobre estos elementos. Su soberanía, y para que todo tenga cumplimiento de sus propósitos. Y esto significa, hermanos, que Dios no tiene por qué responder al hombre si el hombre se atreve a preguntar o a cuestionar algo acerca de Dios. Dios no tiene por qué estar en el banquillo de los acusados respondiendo a las acusaciones del ser humano. La idea favorita, el pretexto favorito de muchos ateos es: si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y quieren poner a Dios en el banquillo y acusarlo y decir: a ver, respóndenos. ¿Se acuerdan que había una canción de José Luis Perales que le decía a Dios: dímelo, Dios, quiero saber dónde se encuentra la verdad, ¿verdad? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Y la canción no termina con una buena conclusión, simplemente la pregunta sigue y sigue y sigue. Y da esta idea: Dios, respóndeme, porque tienes mucho que responder. Dios dice, la Biblia dice, Pablo nos dice, Dios no responde porque Él es el soberano. Las cosas que Dios hace no tienen muchas veces una explicación lógica, ni tampoco obedecen a nuestra propia idea o pensamiento. La cultura, la tradición dictaminaba que Esaú debió haber sido el receptor de la promesa, pero no fue así. ¿Por qué? Dios así lo decidió. Dios así lo dijo. Y esto nos ayuda, hermanos, a nosotros a repensar un poco en nuestra propia salvación y en nuestra propia actitud cristiana. Por un lado, para asegurarnos que nuestra salvación está segura en Cristo.
y que, como dijimos hace un momento, nuestras acciones no determinan las acciones de Dios. No es porque usted se porte bien, no haga bien las cosas, es que Dios lo va a bendecir. Dios ya lo ha bendecido. Y obviamente lo que hacemos al cumplir algunas cosas que Dios nos pide es que lo hacemos porque es, por un lado, una obligación, si se quiere decir así, pero es una obligación, y me gusta este concepto, es una obligación por amor. Y esto es más bonito, ¿no? Estoy obligado por amor. Mi amor a Dios me obliga a hacerlo, me inclina a hacerlo. Y cuando lo hago, no lo veo como obligación, sino lo veo como una bendición, como hasta una necesidad. Me encanta una parte del Evangelio en Corintios cuando dice Pablo, me es impuesta necesidad de compartir el Evangelio. Hermanos, tenemos que terminar en este momento esta sección, porque con esto tenemos que respirar para ir a lo que sigue, cuando hablamos acerca de la doctrina de la elección. Por eso les pido, como dije hace un momento en su tarea, traigan el bosquejo de esta mañana, la próxima semana. Y recordemos que la soberanía de Dios, que el propósito de Dios es algo con lo que nosotros no podemos luchar. Es algo a lo que nosotros no podemos oponernos. Tenemos que ser humildes y aceptar lo que Dios nos ha dicho. Pero vamos a concluir esto diciendo lo siguiente, para refrendar algunas ideas de lo que fue este sermón. Recuerda, hermanos, que Pablo no desea ser grosero con los de su propia patria, pero esto es importante. Hermanos, a veces la verdad duele, ¿no es así? A veces evitamos decir la verdad porque no queremos ofender a las personas. Evitamos decir la verdad porque queremos seguir quedando bien con ellos o con ellas, ¿no? ¿Cómo le digo a mi hermano que está en pecado? No es fácil. ¿Cómo le digo a mi hermana que lo que está haciendo, según la palabra, no es correcto delante de Dios? Pero Pablo sería un hipócrita si dijera a los judíos, bueno, hermanitos judíos, pues no se preocupen si se siguen circuncidando, miren, pues quizá en algo ayudará esto. Pablo es muy tajante. Porque aunque la verdad ofende, hermanos, especialmente en un mundo en el que todo mundo se ofende por cualquier cosa. Ahorita que estuvimos en la Ciudad de México con los muchachos, que ustedes saben, la ideología de género está en su máximo esplendor allá, pues hay gente que dice y se ofende si uno le asume su género. Y hasta parece chiste. Disculpe, señorita, ¿por qué me dice señorita? ¿Por qué asume mi género? Puedo que me vea como una mujer, pero usted no sabe si soy una mujer. Y parece ridículo, pero la gente se ofende. Estábamos formados los muchachos en una calle esperando a alguien que fue, se le olvidó algo, estábamos formados. Y una policía muy preocupada se acercó a nosotros diciendo, jóvenes, ¿qué están haciendo aquí? Pues imagínense, 20 chamacos formados ahí, dice, van a cerrarme la calle. Me acerco a ella y le digo, oficial, ¿le puedo servir en algo? Porque veo que está interrogando a los muchachos. Y para colmo interroga al más tímido de todos nosotros, que es el hijo de la hermana Yolanda, que casi no habla. Lo interroga y el muchacho nada más se quedó asustado. Le digo, somos de una iglesia cristiana en Jalapa, le di una tarjeta, mire, venimos a excursión, estamos explorando. Y la policía descansó y dijo, ¿sabe qué? Gracias por decirme esto, porque no sabe, aquí hay a cada rato una manifestación y ya se paran 20 muchachos, bloquean una calle, se paran 20 jóvenes o señoritas, bloquean otra, que porque se ofenden de una tienda y la quieren clausurar, todo mundo se ofende. Pero dice la Biblia, hermanos, que la verdad, aunque duela, deba decirse tal cual es. Y por eso Pablo menciona todo esto, diciéndole a los judíos, no los odio, al contrario, los amo tanto
que les quiero decir la verdad en qué consiste la salvación. Y creo que esto nos ayuda, hermanos. Nos ayuda porque tenemos también que nosotros, hermanos, asumir que Dios es el único soberano y que todas las cosas obedecen a sus propósitos. Somos nosotros los que respondemos a Él, no Él a nosotros. Y si la Biblia, si el Evangelio nos ofende, hermanos, entonces tendremos un gran problema porque no es nosotros que tenemos que reclamarle a Dios. Es Dios el que tiene que exigirnos a nosotros. Pensemos en esto esta semana y que esta predicación sea de bendición y edificación a su iglesia. Oramos. Señor.